Su estrategia, de su proyecto político y lo que une o lo que les similiza es que los dos defienden la independencia y el socialismo. Las vías son diferentes, una es la vía armada y la otra es la vía política. Entonces la izquierda abertzale hace una reflexión y plantea a la organización armada también de que, bueno, que a nuestro entender la fase armada ha concluido y hay que abrir una fase política, una fase con métodos democráticos y una fase pacífica en ese sentido, ¿no? El crear ese apoyo popular y por medio de la lucha de masas y la lucha en la calle, porque la lucha en las instituciones es importante, pero si no hay esa lucha de apoyo popular seguramente no se va a conseguir los objetivos que se plantean. Entonces se plantea esa propuesta. La organización armada también hace su propia reflexión y llega a la conclusión de que sí, que hay condiciones objetivas para dar ese cambio y lo que es más importante, sin excisiones. La organización armada en su conjunto también, seguramente habría divergencias, habría diferentes opiniones, pero llegan a la conclusión de que bueno, la fase armada, la vía armada ha concluido y contribuimos para que esa acumulación de fuerza llegue a buen puerto. Ahí está lo que sería la coalición Bildu. Digamos, la izquierda abertzale, lo que decía en el 99, el Estado español se da cuenta de que la izquierda abertzale tiene muchísima fuerza y todavía tiene potencial para tener más fuerza y pasar a ser, si no es la primera fuerza en corto o medio plazo, sí una segunda fuerza con un capital muy importante. Y ahí ahondan la estrategia de la ilegalización. Sobre este tema de Bildu, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta así que uno se hace desde afuera, ¿no? Sí. ¿A qué se parece esta coalición? ¿Se parece, por ejemplo, al Frente Amplio de Uruguay? ¿O se parece, no sé, a la coalición que formó Humala, por ejemplo, en Perú? No sé. Aquí tenemos experiencias muy distintas de formar ese tipo de coalición. No sé compararlo. Bildu lo compone en una escisión de Izquierda Unida, que se sentían más soberanistas soberanistas vascos que lo que realmente era IU, Izquierda Unida, y salieron de Izquierda Unida y están en Bildu. Y luego hay una escisión de la derecha vasca, que eran más socialdemócratas, que sea, y que siempre ha estado también ahí. Ellos se consideraban abiertamente independentistas, pero no compartían la estrategia armada, entonces ellos siempre han mantenido su propia vía, también su propia acción política, y ahora hemos confluido las tres fuerzas. ¿Y la decisión del PNV es más tipo liberal, así, progresista? ¿O? Sí, son socialdemócratas y progresistas, sí. Y es el hecho de que hemos hecho dos pactos con ellos. Una es un pacto que nosotros le llamamos Lortu-arte, que es hasta conseguirlo, y es obviamente el camino que planteamos hasta la independencia. Y ahí hicimos ese acuerdo estratégico con los socialdemócratas, con EA, y luego con alternativa a la escisión de Izquierda Unida, EA y nosotros, pues llegamos a un acuerdo de mínimos para hacer una política desde izquierdas, una política de cambio social, de justicia social, y ir avanzando en la construcción de un socialismo y de un sistema nuevo para el País Vasco, ¿no? Teniendo en cuenta que Euskal Herria, el País Vasco, se sitúa en el contexto geográfico europeo, con todas las dificultades que eso requiere, porque la Unión Europea está especialmente para mantener el sistema capitalista. Entonces nosotros somos conscientes ahora, por ejemplo, tras las elecciones de Bildu y al ser primera fuerza en representación institucional con 110 alcaldías, pues todas esas dificultades hay que solventarlas y hay que maniobrarlas, y a la vez hay que ir creando nuestro propio proyecto político, ¿no? Y ese proyecto reside, como en muchos casos de Latinoamérica, en la democracia participativa, en crear un socialismo del siglo XXI, anclado en nuestra idiosincrasia, con la cultura y la lengua como ejes de ese socialismo identitario vasco. Bueno, estamos por ahora, después de 10 años fuera de las instituciones, hemos vuelto con mucha fuerza, hemos vuelto casi como primera fuerza, y estamos en ello, ¿no? Nos estamos asentando y hemos venido para quedarnos, hemos venido para quedar en las instituciones, hemos venido para cambiar esas instituciones y hemos venido para aplicar esa lucha de masas en la calle también,
que es lo que nos posibilitará también ese cambio en las instituciones, ¿no? Ese cambio social, pero a la vez ese cambio político en las instituciones. ¿Cómo está lo del juicio Arnaldo Otegi ahorita? Bueno, el juicio de Arnaldo Otegi lo detuvieron en octubre de 2010. Arnaldo Otegi estaba precisamente elaborando un informe, una ponencia política que planteaba precisamente eso, de que se podía avanzar y se podía ir avanzando desde una estrategia política, democrática y pacífica, y fue precisamente por ello que se montó la operación y lo detuvieron junto con otros 5 compañeros. Arnaldo Otegi tuvo el juicio el año pasado. En ese juicio se constató y quedó en evidencia que los argumentos del fiscal no se sustentaban. El fiscal decía que Arnaldo Otegi estaba preparando el soporte político de ETA, y Arnaldo Otegi se dejó en evidencia que estaba preparando todo lo contrario. Claro. Estaba creando condiciones para una situación post-ETA, sí, en la que la lucha armada ya quedaba en un segundo plano, ya desaparecía. Pero en ese momento al Estado y al Gobierno le interesaban significar que todo es ETA y que aquí no había cambiado nada. Y ahora, este mes, se dará la sentencia. Ahí se dio una sentencia, le condenaron a 10 años de cárcel, se recurrió, y este mes, a finales de este mes, el Tribunal Constitucional va a dar la sentencia de su veredicto. Nosotros entendemos que lo único que puede salir de ahí es la absolución, y que el compañero Arnaldo Otegi y los 5 compañeros tienen que estar en la calle, pero está por ver, porque con el Estado español nos hemos llevado más de una sorpresa, porque tiene una legislación especial de guerra y que le aplica como un chicle, aplicándolo en cada coyuntura como más le antoja. Y para nosotros está claro, Arnaldo Otegi es un líder nato, tiene una capacidad oratoria, tiene una capacidad de movilización de masas, y para nosotros es el Mandela vasco. Arnaldo Otegi es el Mandela vasco, el Mandela de Sudáfrica, que también por plantear un cambio de estrategia y por trabajar por vías pacíficas, lo mantuvieron en la cárcel más de 20 años. Ahora, la derecha que está en el poder en España hoy es la más bárbara también, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo ven ustedes las perspectivas? Porque también se puede dar, ¿no? Sí. Que los más reaccionarios al final sean los que salgan negociando, pero ¿cómo valoran ustedes todo esto a la luz de toda la crisis que hay con, ¿cuánto eran? 13 millones, creo, de gente viviendo en la línea de pobreza, sí, ¿no? Un desempleo enorme. Bueno, sí, la crisis, el Estado español sobre todo tiene 2 crisis importantes. Por una, la crisis económica, es la crisis económica de la crisis mundial, que le afecta directamente, y sobre todo porque el Estado español tiene un tejido industrial muy pequeño. Sobre todo se sustenta en la economía financiera y la especulativa, y en la economía, la burbuja inmobiliaria. Y solo para dar un dato, en el último gobierno de Zapatero, en 2 años pasó de tener 1 millón de parados a 5 millones de parados. En 2 años. Vamos, cuando cayó toda la burbuja inmobiliaria, se dice que en el Estado español se han construido más casas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntos. Eso es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces esa crisis económica lo tiene ahí, pero la otra crisis es la crisis institucional. El modelo autonómico, ese café para todos que en su día, en el 78, lo proclamaron, ahora es insostenible. Es insostenible a nivel económico, es insostenible a nivel político, porque tanto en el País Vasco como en Cataluña, y menos, pero también en Galicia, se está reclamando un nuevo estatuto. Este estatuto ya no sirve a las ansias de libertad de estos pueblos históricos. Entonces ahí no tiene oferta política que hacer tampoco el Estado español. Entonces está totalmente a la defensiva, y digamos que estar a la defensiva también es peligroso. Un Estado, cuando está muy a la defensiva, también solo utiliza los medios